Era una tarde gris cuando Ana recorrió las calles de su barrio solitario. 24 años habían transcurrido desde la última vez que vio a su hija Emma, una niña de apenas 7 años, que, un día de verano de 1999, desapareció sin dejar rastro tras salir a comprar pan. Desde entonces, Ana vivía en un ciclo de angustia y esperanza rota. En cada aniversario del secuestro, se convertía en una pesadilla despierta. Había pegado carteles, acudido a centros de ayuda, implorado a autoridades, pero el silencio siempre respondió en aquel día. Sin embargo, algo cambió. Ana demoró su regreso a casa al pasar frente a un supermercado de cadenas brillantes, animado por luces de neón y música suave. Frente a la caja, vio un enorme cartel publicitario mostrando a una joven celebridad sonriendo con un tazón de cereal. Su pulso se aceleró. Ana había algo familiar en esos ojos. Se acercó con cautela, palpando el amuleto que llevaba colgado al cuello en un pequeño colgante con la inicial E. El narrador reflexiona en voz baja. A veces el golpe más duro viene tapado de rutina. El rostro en el cartel tenía el mismo arco de cejas delicadas, la misma curva de labios y la misma profundidad en la mirada. Ana llevó una mano temblorosa a su pecho y sintió el latido retumbar. Podría ser Emma, pero ese nombre en letras grandes no decía Emma García, sino el de una modelo, Eva Morales. El narrador susurra a la esperanza puede disfrazarse. De espejismo, retrocedió un paso, temblando. El sonido de la gente hablando a su alrededor se volvió un murmullo lejano. Una chispa de duda le nubló la mente. En años de mentiras familiares, sospechas de tráfico de personas, promesas rotas de investigadores que abandonaron el caso, la identidad de Emma se había perdido en un laberinto de silencios y papeles amarillentos. El narrador pausa. El peso de la duda carcome el alma, con el corazón en punzada. Ana sacó su cartera y buscó una foto antigua en Emma, en su vestido azul favorito, sosteniendo un helado de fresa. Bajo la luz del cartel, comparó el ángulo del mentón, la línea del maxilar, la forma del lunar junto a la comisura de la boca. Cada detalle encajaba con un escalofrío perfecto. El narrador destaca el momento cuando la evidencia te encuentra. A ti no puedes escapar. Ana bajó la mirada y se alejó del escaparate, sosteniendo la foto contra el pecho. Caminó sin rumbo, atravesando pasillos del supermercado vacíos tras el cierre, hasta llegar a la puerta de salidas. Afuera, la niebla cubría las aceras y las farolas dibujaban halos difusos. Sintió una mezcla de miedo y determinación en sí. Eva Morales era Emma. Entonces el pasado y el presente demandaban respuestas. De regreso a su pequeño apartamento, Ana encendió la lámpara de noche y colocó la foto antigua junto a la impresión del cartel. Observó ambos retratos durante minutos que parecieron siglos. La coincidencia era irrefutable, pero el miedo a la falsedad le helaba la sangre. Contempló el teléfono con manos sudorosas. ¿A quién llamar? ¿A la prensa? ¿A la policía? El narrador reflexiona en la línea entre justicia y venganza. Es tan delgada como el aliento de la verdad. Decidió esperar hasta la mañana. Apagó la luz y se sentó en la cama, abrazando la foto de Emma como un amuleto. Las sombras se deslizaron sobre las paredes y en la oscuridad recordó las risas infantiles que una vez llenaron aquella habitación. La voz del narrador se volvió suave. Ana, a veces, lo que más tememos está justo donde nace la esperanza. Antes de dormir, Ana susurró una promesa: te encontraré, hija mía. Cerró los ojos sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas cansadas. Afuera, la ciudad respiraba indiferente, pero algo había cambiado en el corazón de una madre. Ana concluye con un suspiro. El misterio acaba de despertar. Si esta búsqueda de una madre tocó lo más profundo de tu corazón, suscríbete, porque la verdad apenas empieza a brillar.
Ana despertó con el amanecer infiltrándose por la cortina descosida de su ventana. El recuerdo del cartel permanecía grabado en su mente como un tatuaje indeleble. Se vistió con premura, tomó un café frío y recorrió la ciudad hasta llegar al edificio de la agencia de modelos donde trabajaba Eva Morales. Las columnas de mármol y la puerta giratoria contrastaban con su abrigo gastado y su mirada urgente. El narrador reflexiona a veces. La búsqueda de un fantasma te lleva frente al terrible altar de la verdad en recepción. Una secretaria de pestañas postizas y traje impoluto la recibió con indiferencia. Ana mostró la foto de Emma, y luego el cartel en la secretaria arqueó una ceja perfecta, preguntó por una cita y, ante la negativa de Ana, apretó un teléfono y desapareció tras una puerta. El narrador pausa. La burocracia se alimenta de nuestro dolor, pero no detiene a quienes aman con pasión. Minutos después, la secretaria regresó con un hombre de lentes oscuros y traje a la medida, el agente de Relaciones Públicas de Eva Morales. Él revisó las imágenes en su móvil, ladeó la cabeza y con voz neutra ofreció agendar una consulta con el doctor que cuidaba la carrera de la modelo. Sin advertir el corazón de Ana latir como tambores, ella obtuvo una cita para esa misma. El narrador susurra, cuando el universo conspira, hasta el hielo más denso abre fisuras. El reloj avanzó con lentitud exasperante. Cada minuto era un golpe de desesperanza. Ana recordó las noches sin dormir, las promesas a la Virgen de Guadalupe, las cartas sin respuesta que habían ido a dar a un archivo polvoriento, pero esta vez había una cita con el destino, la confirmación o la negación de su mayo era temor. El narrador reflexiona: la esperanza se prueba en los momentos entre el sí y el no. A las 4 de la tarde, Ana se encontró frente a una sala de espera revestida en cuero blanco. Un silencio casi reverente reinaba mientras portafolios de piel y tacones resonaban sobre el suelo de madera. La puerta se abrió y una enfermera indicó la sala de consulta. Ana cruzó el umbral con la foto de Emma apretada contra el corazón. El narrador describe el gesto en la valentía de entrar a un mundo de opulencia con una sola foto como arma dentro. La modelo Eva Morales giró la silla giratoria y miró a Ana. El mismo rostro, pero con el maquillaje impecable de quien domina. Su imagen Ana la observó en un silencio que pesaba toneladas en la distancia entre ambas. Parecía diluirse al reconocer el rostro en el espejo del tiempo. Sin decir palabra, Ana deslizó la foto de Emma y la impresión del cartel sobre la mesa. Cristo. El narrador enfatiza: cuando la verdad se sienta frente a ti, sobran las preguntas. A Eva Morales tomó ambas imágenes, las comparó bajo la luz LED del despacho y exhaló una apenas audible. La modelo, en vez de altivez, mostró un temblor súbito en el labio inferior. Con delicadeza, deslizó la foto hacia Ana sin una palabra. Alzó la palma descubierta en un lunar idéntico al de Emma capturado en la vieja fotografía. El narrador susurra: ese lunar selló la duda y encendió la fe. Ana contuvo un grito en su mano, voló a la boca. La modelo, sin perder la calma, extendió una carpeta con documentos, el certificados de nacimiento, adopción y cambio de nombre. Nachi. Como Emma García 1992, mis padres biológicos me perdieron en un viaje a la feria. A los 7 años fui adoptada por una familia distinta. El narrador reflexiona en voz baja: la identidad puede perderse en un acto burocrático, pero nunca desaparece de la piel. En la carpeta mostraba firmas ilegibles, fechas que coincidían con la desaparición original y el nombre de un famoso programa de adopciones internacionales. Ana repasó cada letra, cada sello oficial. Tras la barrera de la incredulidad, apareció una claridad punzante: Su Haya vivía bajo otra identidad, rodeada de lujos, ignorante de su pasado. El narrador subraya: la paradoja de salvar a un niño puede convertirlo en prisionero de un secreto afuera. El mundo continuaba girando, pero dentro de esa oficina quedaban solo 2 mujeres, madre e hija, divididas por un océano de años
y Mentiras a Neva Morales, o Emma García alzó la vista y lacrimó un par de lágrimas contenidas. Ana, con voz quebrada, extendió una mano hacia el lunar de la modelo. No hacía falta hablar. El narrador concluye en a veces. La verdad sale del silencio y abruma con su peso. Si este reencuentro provoca tu corazón, suscríbete, porque el misterio aún no ha liberado su último suspiro. La luz del atardecer se coló por la ventana. Di la oficina, bañando la mesa de cristal con un tono dorado. Ana sostuvo la carpeta con los documentos de adopción, la foto antigua de Emma y la impresión colorida del cartel. Cada elemento vibraba con una energía que desafiaba el paso del timt. El narrador recuerda que, en ese instante, la realidad se fracturó en dos antes y después de descubrir la identidad robada de una niña desaparecida sin aliento. Ana levantó la mirada y buscó los ojos de Emma. Encontró en ellos el reflejo de su propia incredulidad. Las cejas de la mujer se arquearon con asombro contenido. El silencio entre ellas pesó como un océano. El narrador suspira. La verdad, cuando se revela, llega tan intensa que deja un hueco en el pecho a Neva. Con manos temblorosas, hojeó las páginas del acta de nacimiento original. Cada sello oficial era una cicatriz en la memoria de Ana. En aquella carpeta, sellos de hospitales, firmas de funcionarios, fechas que habían quedado relegadas a un cajón sin abrir. El narrador enfatiza la burocracia. A veces sepulta las verdades más cruentas bajo montañas de papel. Durante varios minutos, ambas permanecieron en un mutismo cargado de emociones. Ana recordaba cada noche en vela, cada rezo a la Virgen de Guadalupe, cada esperanza rota por promesas tibias de investigadores. Y ahora, ante sí, tenía la evidencia de que Emma había vivido otra vida. El narrador reflexiona a la ironía de encontrarse a quien buscabas en un rostro ajeno. Es un sacrificio del corazón. Finalmente, Ana alzó la voz con voz temblorosa. No pidió explicaciones, solo expresó su alivio. La vida de Emma no había acabado en la calle. Luego, con el temblor de décadas de miedo, pronunció: Te buscaré. No importaban las leyes de adopción ni la complicidad de quienes encubrieron el traslado. Una madre no vacila cuando reconoce el pulso de su hija. Emma sollozó en silencio, con lágrimas silenciosas surcando el maquillaje. El narrador describe la escena. El lujo de esa oficina contrastaba con la crudeza de aquel reencuentro. El viento agitó las cortinas como un susurro de complicidad, recordando que la justicia no se mide en opulencia, sino en la pasión de un abrazo pendiente. Ana tomó el móvil y marcó el primer número que apareció en la carpeta. El dúo navegado, especializado en adopciones irregulares, explicó en pocas palabras lo descubierto. El narrador advierte en cada llamada a un funcionario, representa el inicio de un tromba de papeles, interrogatorios y trámites. Pero Ana estaba dispuesta a atravesar cualquier muro mientras esperaba a que el abogado confirmara la reunión. Ana y Emma conversaron sin palabras. Compartieron las dos imágenes sobre la mesa, en el rostro infantil, en blanco y negro, y la modelo reluciente en color. El narrador detalla el contraste, la inocencia atrapada en un logo de supermercado, y la adultez con contratos de imagen. Ambas comprendieron que su historia merecía renacer. Más tarde, el abogado llegó con un pomo de café y carpetas de expedientes. Confirmó que la adopción había quedado registrada como una reubicación de tutela y que ciertos sellos faltaban respaldo. El narrador subraya: la falsa adopción era una red de mercadeo de niños vulnerables, un crimen que florecía en la indiferencia, pero también indicó que existían cláusulas de revisión y que la verdad podía anular. Ese pacto corrupto en el aire en la oficina se espesó con la promesa de batallas legales. Ana sintió un murmullo de esperanza, mezclado con miedo, a la posibilidad de revertir la adopción
y recuperar a su hija no era garantía, sino un proceso doloroso. El narrador susurra en el precio de la libertad. Puede ser más alto que cualquier suma de dinero. Al caer la noche, Ana acompañó a Emma a su lujoso apartamento. El narrador describe el ascensor silencioso, el pasillo alfombrado y el eco de pasos perdidos en miles de metros cuadrados. Al cruzar la puerta, ambas se sumergieron en un espacio que Emma no reconocía, con objetos relucientes y espacios vacíos de calor familiar. Ana colocó la foto infantil junto a un zapato de cristal, un souvenir sin uso, y dijo, sin palabras, tú mereces más que esto. En esa noche compartieron un tazón de sopa improvisada en la cocina de mármol. Ana había traído la receta de su abuela, adaptada con ingredientes humildes. Mientras comían, sintieron que la distancia de los 24 años se acortaba con cada cucharada. El narrador contempla en el acto de compartir un plato, rompe barreras que el tiempo forjó al despedirse. Ana tomó a Eva de la mano y le mostró la foto antigua. Ambas recorrieron con la mirada la sonrisa infantil congelada en papel. Emma apoyó la mano sobre la imagen, como reconociendo un latido olvidado. El narrador concluye el bloque en una madre que nunca claudicó, una hija que emergió de otra identidad y un mismo rostro reunido al filo de la verdad. El camino de justicia apenas comienza. Si este reencuentro te conmovió hasta los huesos, suscríbete, porque el próximo paso desvelará sombraos familiaris. El sol se levantó perezoso tras los edificios grises de la ciudad, despertando a Ana con un temblor de emoción y miedo. Esa mañana caminó decidida hacia la vieja casa de su familia, en las afueras, cargando solo una carpeta con los documentos de adopción y la foto infantil de Emma. En cada paso resonaba en la acera húmeda. El narrador dice, y la búsqueda de la verdad exige pisar el polvo de los lugares donde enterraron tu pasado. Al llegar, la puerta de madera crujió como un suspiro olvidado. Aquel hogar, antaño festivo, ahora lucía ventanas tapiadas y un jardín invadido por maleza. Ana inhaló profundo el aire estancado y empujó la puerta. El chirrido resonó por pasillos vacíos, donde el eco de risas infantiles se mezclaba con el susurro del viento. El narrador recuerda las paredes, guardan memoria, incluso cuando el tiempo las intenta borrar. En el salón principal halló un baúl cubierto de polvo. Con manos firmes desató los broches oxidados. Dentro, un diario de tapas rojas, escrito por su madre, quien había muerto 2 años atrás, sin revelar el último gran secreto. El destino de Emma. Ana hojeó las páginas, amarillentas en confesiones, dolorosaus, gipeleaus, familiaris, reproches por su embarazo adolescente y promesas rotas de proteger a la niña. El narrador enfatiza, un diario puede ser un mapa para hallar el corazón perdido. Mientras le sintió que las palabras latían con la voz de su madre. Si alguien viene por ti, confía en el lazo de la sangre. Ana cerró los ojos y apretó el amuleto en forma de que Emma había perdido al marcharse. La placa de metal frío le recordó la promesa. No abandonaría la búsqueda, aunque debiera enfrentar sombras propias. De pronto, un papel resbaló entre las páginas del diario. Era una fotografía retraída, en blanco y negro. Una mujer joven, delgada, sonriendo junto a un hombre desconocido, con un rótulo manuscrito al pie. 1998, Feria del Rosario. Ana reconoció el rostro femenino. Era su tía Isabel, la hermana gemela de su madre, de quien apenas se había oído su nombre. El narrador susurra a la familia, extiende laberintos. A veces, solo un retrato lo señalan con el hallazgo en mano. Ana salió al jardín y rebuscó entre la maleza, hasta hallar un cobertizo de madera. La puerta, suelta de bisagras, cedió al empujón. Dentro, apiladas,
Encontró cajas con recortes de periódico, notas pequeñas sobre desapariciones infantiles, fotografías de comisarías y recortes de la visita de un pastor evangélico que organizó misas por los niños perdidos. Entre ellas, halló un recorte con la foto original de Emma, acompañado de un texto que mencionaba a un padre ausente y una madre desesperada. El narrador comenta: en cada recorte es un grito silencioso de quienes no fueron escuchados. Anna sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué su tía guardó esas pruebas? ¿Qué la obligó a aislarse? El narrador reflexiona en la culpa familiar. Puede encerrar verdades bajo llave. Temerosa de que la luz las consuma, Anne llamó al número de Isabel con manos que no temblaban del todo. Al otro lado, una voz cansada contestó: ¿Quién llama a esta hora? Ana se identificó con voz firme. Reveló la carpeta y la foto de Emma. Hubo un silencio largo. Luego, la tía susurró: te esperaba. Ven, Ana, hay cosas que debes ver. El narrador explica en cuando un secreto busca luz, se filtra a través del miedo. Tras 15 minutos de viaje, Ana llegó a un apartamento modesto. A la puerta se abrió y apareció Isabel, más demacrada y con ojeras profundas. Sin mediar palabra, condujo a Ana a una habitación trasera, donde un armario abierto dejaba al descubierto una caja fuerte, empotrada, con una llave antigua. La tía la abrió y extrajo un sobresellado con cera roja. Ana Isabel dejó caer un suspiro agotado. Aquí guardé lo que no quise enfrentar. Ahora debes decidir si me perdonas o si la verdad te destruye. Ana tomó el sobre, lo sostuvo sobre la palma abierta y rompió la cera con el colgante de. Dentro halló un certificado notarial and documento de venta de la niña en adopción ilegal, firmado por el propio tío, al que Ana creía muerto. También un USB con grabaciones de llamadas y testimonios de una red de tráfico infantil que operó en su ciudad durante los 90. El narrador subraya: descubrir la complicidad de la sangre es el dolor más agudo. A la tía Isabel rompió en llanto y narró sin palabras, con la mirada vidriosa. Ana supo entonces que su familia pagó un precio terrible al proteger a la red criminal a cambio de silencio y seguridad económica. El narrador reflexiona: a veces el amor familiar se retuerce en pactos oscuros. Ana salió del apartamento sintiendo el peso del sobre como una losa. El cielo nocturno se veía limpio, pero su corazón temblaba con la tormenta interior. El narrador concluye: la madre que busca a su hija debe enfrentar los fantasmas que la propia familia creó, y tan solo así podrá guiar la verdad hacia la luz. Si esta revelación sacudió tus entrañas, suscríbete, porque el próximo paso romperá el velo del misterio. La madrugada se desvanecía cuando Ana, con el sobre y el USB apretados contra el pecho, regresó a su auto. El motor arrancó con un suspiro. El narrador recuerda que, en esas horas sin sol, los secretos familiares pesan más que la noche misma. Ana condujo sin rumbo fijo, enfrentando el golpe de saber que el padre que creía muerto vivía en la sombra del crimen, y que su propia tía había guardado el silencio a costa de su niña. Mientras avanzaba por calles desiertas, encontró un parque donde el césped brillaba de rocío. Apagó el motor y salió, como atraída por la esperanza de un refugio en la neblina. Allí desdobló el certificado notarial en un papel amarillento con firmas y sellos ilegibles para cualquier ojo que no guardara ese dolor en la retina. Cada línea confirmaba la venta de Emma a una familia sin escrúpulos. El narrador subraya el espanto: a ningún contrato puede legitimizar el tráfico de una niña. Ana conectó el USB al teléfono, reprodujo una de las grabaciones, voces entónedas, en un tono urgente, conversaciones entre contactos y pagos, todo evidenciando la red que se extendía como raíces de un árbol envenenado. Sintió un temblor en las manos. Sabía que ese material podía destruir vidas, familias y prestigio, pero entender esa red
Era el único modo de rescatar a su hija. El narrador reflexiona: la verdad a veces duele más que la mentira. De pronto, su móvil vibró con un mensaje de la policía. ¿Usted es Ana García? Acuda inmediatamente a la comisaría central. ¡Urgente! El corazón le saltó. El narrador dice: cuando la ley llama, no hay demora posible. Ana guardó el USB en el bolsillo y arrancó de nuevo, dejando atrás el parque como un santuario de urgencia en la comisaría. Luces fluorescentes y pasillos vacíos recibieron su paso apresurado. Un oficial de rostro endurecido la condujo a una sala de interrogatorios. Allí la esperaban un inspector veterano y una forense que revisaba fotos de la tía Isabel. El narrador describe el instante en la autoridad dispuesta a romper el silencio. La ciencia forense lista para darle voz al pasado. El inspector tomó el certificado y el USB. Escuchó fragmentos de las grabaciones, asintió con gravedad y pidió a Ana que relatara todo lo descubierto. Ella describió la desaparición de Emma, el cartel del supermercado y la conexión con Eva Morales. Luego, la carpeta hallada en la tía y la revelación del padre vivo. El narrador recuerda que, al poner la historia en palabras el alma leyera, su cargan al concluir. El inspector prometió iniciar la operación retorno, investigación de la adopción ilegal, localización del padre y verificación de la verdadera identidad de Eva. Ana sintió una chispa de alivio, mezclada con un nuevo vértigo. A la búsqueda de su hija tomaba un cauce oficial. El narrador concluye: cuando la ley y el corazón se unen, la esperanza recobra fuerza. Si esta batalla por la justicia encendió tu espíritu, suscríbete, porque la verdad aún pisa territorios oscuros. La voz del inspector resonó en las paredes desnudas del cuarto de interrogatorios. Ana, con el corazón al borde de estallar, entregó cada dato con precisión: nombres, fechas, direcciones. Describió el rostro de su hija y la incredulidad de reconocerlo en el cartel de supermercado. El narrador subraya que, en esas palabras, Ana alzó su angustia al plano de la justicia, transformando el dolor en arma de revelación. Mientras tanto, en un despacho contiguo, la forense examinaba el certificado notarial con lupa. Sus dedos recorrían los sellos y firma tras firma. Al encontrar una incongruencia en la fecha de registro, alzó la vista y anotó coordenadas. Este documento requiere verificación urgente en el archivo central. El narrador explica: la ciencia forense, imparcial y minuciosa, desarmaba la coartada de quienes pretendieron ocultar la verdad. Tras papeles, el inspector pidió que Ana se sentara. Sacó un mapa de la ciudad y marcó un punto en el centro, en la antigua casa de adopciones, donde supuestamente Emma fue reubicada. Luego, señaló otro, en las afueras, en el hogar del padre biológico, un hombre silenciado en la niebla del rumor. El narrador recuerda: en ese trazado se tejía la ruta que llevaría a una madre hacia su hija. Al salir de la comisaría, Ana sintió el aire fresco como una bocanada de aliento. Las luces amarillas de las farolas iluminaban charcos que espejeaban. Cargaba en el bolso el viejo diario y el pendrive, como dos cofres de tesoros imprescindibles. El narrador reflexiona: la noche no suele pertenecer a quienes buscan redención, pero en ella Ana halló el camino de regreso a su apartamento. Ana creyó escuchar un murmullo. Abrió la puerta y halló un sobre anónimo deslizado por debajo. Lo recogió con cautela y, en letra temblorosa, leyó: no confíes en nadie. Te vigilan, Ann. Un escalofrío recorrió su espalda. El narrador susurra: en el miedo se alimenta de la incertidumbre. Esa misma madrugada, Ana revisó el diario de su madre por completo. En una última página, encontró una inscripción oculta en dirección de un asilo abandonado y la frase: ella siempre vendrá. El narrador enfatiza: a los secretos familiares se ocultan
donde nadie busca, y a veces se revelan en lo último que uno espera. Con los documentos y la dirección fresca en mente, Ana condujo hasta el asilo. Las rejas oxidadas se abrieron con un crujido ledi. Adentro, pasillos con puertas desvencijadas y murmullos sin rostro le dieron la bienvenida. Avanzó con cautela, guiada por la fe de una madre. El narrador detalla: cada paso en aquel lugar era un puñal de nostalgia. En una sala desierta, halló un diario de registro con fechas de visitas y apellidos incompletos. Y al final, una nota en tinta roja a Mema: estuvo aquí. Jueves 5 de agosto de 2000. Ana presionó la foto de su hija contra el corazón. El narrador concluye: cuando las pruebas olvidadas asoman, el pasado retoma su poder afuera. La luna se había desvanecido. Ana sintió el cansancio en cada músculo, pero una llama de esperanza la impulsó a seguir. Guardó las páginas del diario y emprendió el camino de regreso, sabiendo que, al amanecer, comenzaría la búsqueda definitiva. El narrador cierra el bloque con un suspiro en la madre que nunca se rindió. Descubrió el eco de su hija en un asilo abandonado, y al romper ese silencio, la última pieza del rompecabezas cayó en su regazo en sí. Esta madre encendió tu espíritu de lucha. Suscríbete, porque el misterio solo comienza a revelar su forma. El amanecer sorprendió a Ana conduciendo por calles desiertas, con los primeros rayos colándose entre edificios de ladrillo oscuro. La dirección del asilo abandonado resonaba en su mente como un tambor insistente. Con el diario de registro y el USB en el asiento del copiloto, sintió el pulso de la verdad acelerarse. El narrador reflexiona a veces: la búsqueda nos convierte en sombras que recorren el mundo para rescatar un fragmento de luz. Al llegar al asilo, la fachada derruida y las ventanas tapiadas parecían un ataúd de concreto. La puerta principal, apenas colgando de un solo cerrojo, se dio con un empujón. Dentro, pasillos largos llenos de polvo y grafitis contaban historias interrumpidas. Ana avanzó con cuidado, guiada por el eco de sus pasos. El narrador susurra: en esos corredores olvidados, las ausencias se escuchan más fuerte que las voces. En el ala izquierda encontró puertas con placas oxidadas en sala de rehabilitación, capilla, consultorio. Cada estancia guardaba vestigios en camillas de metal corroídas, bancos parcidos, restos de una vida colectiva que nunca llegó a florecer. Ana abrió el diario antes descubierto y repasó la última página. En la anotación en tinta roja señalaba la sala du arcavo, ubicada al final del pasillo. El narrador enfatiza en: cuando la esperanza te guía, hasta el laberinto más oscuro encuentra su salida. Al llegar, desclavó una tabla suelta del zócalo y halló una trampilla. Bajo ella, una escalera de caracol descendía a una cripta subterránea. El aire se volvió más frío y húmedo, y la penumbra se cerró como un abrazo infame. Ana encendió una linterna y descendió, sintiendo como cada peldaño interior perforaba su ansiedad. El narrador observa: la verdad exige bajar al submundo de los secretos. En la cripta, anáforas de antiguos pacientes acumulaban polvo, pero en una esquina encontró archivadores metálicos alineados. Con manos cuidadosas, abrió el primero un folios, con nombres tachados y fechas incompletas. El segundo reveló expedientes médicos con diagnósticos falsos. El tercero fue el hallazgo definitivo, registros de ingresos de Emma García, con la fecha del 5 de agosto de 2000 coinciden con la nota del diario Y. La anotación trasladó a familia Morales. Cambio de identidad. El narrador describe ese momento como el latido de la justicia, resonando entre paredes de olvido. Ana exhaló profundo y tomó fotografías de los documentos con su móvil. Cada imagen era una prueba tangible, un grito convertido en papel. El narrador reflexiona: en probar la sangre es desnudar el pacto de la mentira. Los expedientes contenían firmas ilegibles, pero también el nombre de un juez ya fallecido
y de un médico de cabecera. Sin duda, la adopción ilegal fue orquestada. Desde los círculos del poder, de pronto, un crujido la alertó. Al dar vuelta a la linterna, vio una figura recortada en la penumbra: Anjabel, su tía, con los ojos rojos y un pañuelo en la mano. La tía alzó la voz, quebrada por la culpa y el dolor. Ana sintió pena y rabia mezclarse en un mismo nudo. El narrador susurra: la confrontación familiar es más dolorosa que la más brutal de las pruebas. Isabel explicó en balbuceos que la red había amenazado a la familia si abría la boca. Mataban a tu madre. A regañadientes, reveló que guardó los expedientes para proteger al resto, pero nunca imaginó que sus fantasmas regresarían a perseguirla. El narrador subraya: el silencio es un monstruo que devora a quienes lo alimentan. Ana escuchó todo, sin interrumpir. Luego, tomó la carpeta con expedientes, abrazó a su tía y le susurró: no más miedo, antes salvaré de esto. Isabel sollozó, aliviada de compartir el peso. El narrador concluye: a veces, la verdad no solo recupera al desaparecido, sino que libera a quienes cargan su ausencia juntas. Subieron la escalera y sellaron la trampilla. Afuera, el sol pintaba de naranja la entrada del asilo. Ana sintió que, al exponer la mentira, borraba siglos de oscuridad. El narrador cierra el bloque en una madre, una tía y un legado de horribles secretos, y la promesa de devolver la vida a quien nunca debió perderla. Si esta búsqueda te conmovió hasta el tuétano, suscríbete porque el próximo capítulo exhumará más sombras. Las primeras luces del día acariciaron las ruinas del asilo, mientras Ana y su tía Isabel caminaban hacia el archivo de la recepción principal. El narrador señala que, tras desenterrar secretos en la cripta, el reto era enfrentar la verdad ante el mundo. El asilo, con sus paredes desconchadas y pasillos en penumbra, guardaba aún ecos de llantos y plegarias no escuchadas. Isabel condujo a Ana por un pasillo lateral hasta un viejo escritorio de madera. Sobre él yacían formularios oficiales, facturas de proveedores de medicinas y la llave del archivo. Ana deslizó la llave en el candado y oyó el clic de la liberación. Con cada vuelta de llave, sentía latir su corazón como si fuera la única persona viva en aquel lugar. El narrador susurra a la llave: no solo abrió una puerta, también abrió un futuro incierto dentro del archivo. Legajos etiquetados con años marchitos se alineaban en estanterías polvorientas. Ana las cajas marcadas 1999 a 2001 y se preparó para escudriñar toda relación entre Emma y la red criminal. Isabel la observaba en silencio, aún temerosa del eco que esas evidencias tendrían fuera de esos muros. El narrador comenta: el peso de la complicidad familiar sobrevuela cada página encontrada con guantes de látex forense. Ana sacó un expediente y leyó nombres tachados, direcciones de orfanatos, sellos de subasta de tutelas. Los sellos oficiales, supuestamente incuestionables, mostraban fe de erratas y tachaduras, testigos mudos de un fraude sistemático. El narrador enfatiza en el papel: cuando sangra tinta corrupta, exige justicia. Mientras revisaba, un ruido metálico las alertó. La puerta del archivo se movió levemente. Isabel contuvo la respiración. Ana se giró con la linterna en mano, descubriendo un pasadizo angosto detrás de unas cajas. Sin decir palabra, avanzó unos pasos y halló un interruptor. Con un clic, un foco bajó del techo, iluminando un mural oculto en rostros infantiles, pintados con colores suaves, dibujados por alguien que anhelaba no olvidar aquellas identidades robadas. En el narrador susurran: en el corazón de la mentira late un clamor de inocencia. Ana reconoció el estilo de dibujo de Emma tras los infantiles, manchitas de acuarela que combinaban esperanza y miedo. El mural llevaba la firma ING. Sin dudar, Ana suspiró. Ese hallazgo unía las piezas más íntimas del rompecabezas.
Ann volvió al archivo con renovada determinación. Sacó el USB y grabó fotos de los expedientes y del mural. Cada imagen llenó su móvil de pruebas irrefutables. El narrador comenta: la tecnología se volvió cómplice de la justicia, capturando secretos para la posteridad. Al salir del archivo, Isabel tomó la mano de Ana y la condujo a la sala de recepción. Allí, con voz temblorosa, recitó un juramento: revelaré todo lo que sea ante la policía y los medios. No más silencio. El narrador reflexiona: en el coraje brota cuando la verdad se convierte en una decisión inquebrantable. Esa misma tarde, Ana convocó a un reportero independiente que durante años cubrió casos de desaparecidos, le entregó las fotos y el USB. El reportero asintió, conmovido, prometiendo publicar una investigación especial. El narrador destaca: a la voz de la prensa puede alzar el clamor de la justicia, haciéndola imposible de ignorar. Por la noche, el noticiario emitió la exclusiva. En pantalla aparecían documentos corroídos por la corrupción, el mural infantil y la comparecencia anónima de Isabel. La audiencia quedó paralizada en el rostro de Emma. Ahora reconocido como Eva Morales, destapó un escándalo nacional. El narrador apunta: cuando la sociedad ve la mentira, ya no puede desoír el grito de la verdad. Mientras tanto, en un mundo de mansiones y pasarelas, Eva Morales observaba el noticiario en su apartamento. Su rostro, teñido de incredulidad, perdió el brillo de la moda. Sintió que el lujo se desvanecía al enfrentar la certeza de su origen. El narrador concluye: la identidad, antes disfrazada, reclamaba su espacio con fuerza imparable. Esa noche, Ana vio el reflejo de su hija en el televisor antiguo de su casa. La guerra silenciosa apenas comenzaba. Con la carpeta de pruebas a su lado, se prometió no retroceder a la verdad. Habría de salir, por dolorosa que fuera. El narrador cierra el bloque de la cripta al aire de la noticia. Un mural infantil reveló la inocencia robada, y la lucha de una madre ardió bajo la luz de la revolución mediática. Si esta revelación sacudió tu corazón, suscríbete, porque el próximo paso prenderá la chispa de la redención. El amanecer iluminó titulares impresos y pantallas digitales con la revelación de la Operación Retorno. En grandes letras, el periódico local anunciaba: Ann, red de adopciones ilegales desarticulada. Hija desaparecida, hallada 24 años después. El narrador describe el impacto colectivo en instante. La ciudad se enteró de un secreto que corroía instituciones y fracturaba familias de élite. Ana, sentada frente al televisor agrietado de su sala, observó su propio rostro sobreimpreso con la foto infantil de Emma. Sintió una mezcla de alivio, vértigo y miedo a lo desconocido. El narrador susurra: cuando la verdad sale de la sombra, la claridad quema como el sol de mediodía. Mientras tanto, en el departamento de Eva Morales, agentes federales tocaron la puerta con órdenes de registro. La modelo, identificada como Emma García, enfrentó al tacto frío de la ley sin maquillaje ni fingimientos. El elegante salón quedó de pie, testigo impotente de su caída en desgracia. El narrador reflexiona: el brillo de la fama se apaga ante la llama de la justicia. En la comisaría, Ana y Emma se reunieron por primera vez después del escándalo. Sus manos se entrelazaron sobre la mesa de cristal, y el narrador observa con ternura: en el calor de un abrazo restaura años de ausencia. No hubo palabras, solo el latido compartido de dos corazones que rompían el silencio mortal. Una fiscal de mirada severa presentó el caso ante el juez: documentos notariados, registros del asilo, testimonios de traficantes extraditados. Solo sí, la inmediata anulación de la adopción ilegal y la reapertura de la causa por trata de menores. El narrador declara: la ley, a veces adormecida, despierta con la presión de un clamor social. En paralelo, los medios convocaron a foros y paneles, expertos en derechos humanos, periodistas de investigación
y representantes de ONG discutieron la sistematicidad del delito. El narrador resalta: la memoria colectiva se enciende cuando la sociedad se niega a olvidar. Por la tarde, Ana y Emma visitaron juntas la tumba de la madre de Ana, depositando flores blancas en señal de reconciliación final. El narrador describe el momento en la hija perdida. Decía adiós a la madre, que la buscó sin cesar, y ambas cerraban un ciclo de dolor familiar. Un viento suave barrió las patas de Crisantemos, como acariciando el pasado al caer la noche. El juez dictó la sentencia. Se anulaba la adopción de Emma Morales y se establecía su regreso inmediato al hogar de Ana García. Se iniciaba el proceso de sanción para los responsables y la reparación de daño. El narrador comenta: el fallo judicial era un hito, pero no cerraba la herida, solo marcaba el inicio de la reconstrucción. Un reportero preguntó a Ana si, tras 24 años, lograría perdonar a quienes le robaron a su hija. Ella alzó la vista. Con la voz firme: la justicia no borra el dolor, pero devuelve la dignidad. El narrador susurra: en esa frase late la fuerza de un vínculo que ni el tiempo ni el crimen pudieron destruir. Más tarde, Ana y Emma subieron a un coche oficial para trasladarse juntas a un refugio de la infancia, un pequeño parque donde Emma había jugado antes de desaparecer. Allí, Ana le mostró la casita de madera que construyeron con barro y tablas viejas. Emma sonrió al pie de aquel recuerdo, sintiendo que el pasado y el presente se reconciliaban en ese rincón de esperanza. El narrador concluye con emoción: dos vidas separadas por la crueldad, unidas por la búsqueda incansable. En las grietas del olvido floreció la verdad, y el abrazo de madre e hija pintó de luz el final de un horror que nadie podrá borrar. Si esta historia tocó lo más profundo de tu ser, suscríbete ahora, porque existen secretos que deben salir a la luz, y tú puedes ser la voz que impida que vuelvan a callar. Un mes después, la familia García Morales se trasladó a la antigua casa de campo, donde Emma había pasado su infancia antes de desaparecer. El terreno, cubierto de hierbas silvestres y árboles descuidados, conservaba el eco de risas infantiles. Ana cruzó el umbral con Emma de la mano, sintiendo en cada paso el peso de aquellos años robados. El narrador reflexiona: regresar al lugar del primer adiós es enfrentarse al espejo del tiempo. Las ventanas polvorientas dejaron entrar un haz de luz sobre un viejo columpio de madera. Emma se adelantó y empujó el asiento con gentileza, como si despertara un recuerdo dormido. Ana observó la expresión de su hija, una mezcla de asombro y melancolía. El narrador susurra: en el pasado y el presente se abrazan bajo el crujido del columpio. Dentro de la casa, las paredes desconchadas revelaban fotos antiguas, clavadas con chinchetas oxidadas. Ana reconoció una imagen de Emma pequeña junto a su madre, ambas sonriendo en un picnic de verano. Con manos temblorosas, retiró la foto y la limpió del polvo. Emma sostuvo la imagen y el narrador dice: en ese instante, la memoria cobró forma tangible. Ana abrió un baúl que había pertenecido a su madre. Dentro halló juguetes, una muñeca de trapo y un cuaderno de dibujo con hojas garabateadas por la niña. Emma hojeó las páginas, encontrando sus propios dibujos en casitas, corazones, un sol radiante. El narrador enfatiza: el arte infantil es el testigo más puro de un alma libre. Tras la emoción inicial, Ana y Emma comenzaron a restaurar la casa. Despejaron maleza, lijaron paredes y pintaron con un tono crema suave. Cada pincelada era un acto de reparación. El narrador comenta: sanar la casa es sanar el vínculo roto. Por el secuestro, por la tarde, llevaron bancos y mesas al porche. Prepararon un sencillo comedor pan casero, sopa de verduras y limonada fría. Emma sirvió las porciones con una sonrisa que, por primera vez en años, no llevaba sombras.
El narrador observa a compartir un plato en el hogar reconstruido, es sellar la reconciliación, mientras comían al aire libre. Increíbles mariposas revolotearon en el jardín recién plantado. Una brisa cálida acarició sus rostros. Ana tomó la mano de Emma y la miró a los ojos. Aquí comienza nuestro nuevo capítulo. El narrador concluye en cuando el amor reaparece. Tras la traición del destino florece un futuro inquebrantable. Si este renacer familiar encendió tu esperanza. Suscribid, porque la historia aún guarda secretos por revelar. Las primeras luces de la madrugada asomaron tímidas sobre el valle circundante. Ana y Emma, ya instaladas en la vieja casa restaurada, despertaron con el canto de un pájaro insomne. Recuerda que, al recobrar un hogar, el alma olvida por un instante el dolor de la ausencia. Ambas bajaron a la cocina, donde un café humeante y pan recién horneado aguardaban en la mesa de roble. Vapor y pan tostado perfumaban el aire. Emma saboreó el primer bocado con los párpados entrecerrados, como si probara la libertad misma. Mañana Ana sacó del baúl un sobre amarillo con la letra de su madre. Contenía la última carta que nunca llegó a manos de Emma, confesiones de amor maternal, advertencias sobre la red de adopciones y el deseo ferviente de reunir a su familia. En voz baja, Ana leyó párrafo a párrafo, mientras Emma la escuchaba con el pulso contenido. Al terminar, lloraron juntas. Dos generaciones unidas por el sacrificio. El narrador subraya: compartir la herencia del dolor convierte la pena en fuerza. Decidieron entonces viajar al pueblo donde Emma había desaparecido. Ana condujo a través de carreteras polvorientas hasta alcanzar la plaza central, escenario de aquel verano de 1999. Las bancas de madera y la fuente oxidada despertaron recuerdos en Ana. La tarde en que despidió a su hija con un beso frío de miedo. Emma bajó del coche y recorrió el lugar con mirada atenta, como si buscara huellas invisibles de su propia infancia. El narrador reflexiona: en cruzar los espacios del pasado es caminar sobre fantasmas en el kiosco circular. Ana fotografió cada rincón. Luego mostró a Emma un antiguo diario con recortes de periódico amarillentos que contaban la desaparición de otras niñas en años cercanos. Emma frunció el ceño ante la evidencia de un patrón siniestro. El narrador comenta: la tragedia personal se funde con la colectividad. Cuando las voces calladas se unen. Al mediodía visitaron la comisaría de entonces. El inspector que archivó el caso en 1999, hoy retirado, redactaba memorias en su casa. Ana lo localizó y le pidió una última entrevista. El hombre, con dedos temblorosos, revisó sus archivadores y confesó con voz cansada: nunca creímos en la adopción. Jamás imaginamos tanta complicidad. Siento no haberla protegido. El narrador observa: la culpa de quienes no actuaron pesa igual que el crimen de quienes lo encubrieron. De regreso al coche, Ana condujo sin decir palabra. Emma pegó su frente al cristal y sintió que, aunque hallada, su identidad aún danzaba en un limbo de sombras. El narrador susurra: la búsqueda de la verdad no termina con un nombre recobrado. Implica enfrentar la herida en carne viva. Esa tarde regresaron a la casa y convocaron a la tía Isabel y al abogado que enfrentó el caso. En el salón, los cuatro compartieron un mapa familiar desplegado sobre la mesa. Señalaron lugares de interés en la Feria del Rosario, donde Emma vio el toro mecánico, la casa de acogida donde vivió un mes, el hospital donde nació. Cada llevaba un suspiro. El narrador reflexiona: reconstruir el camino es dibujar la geografía del corazón. Mientras trazaban líneas, Isabel sacó un sobremasa en cartas sin enviar de la madre de Ana, llenas de ternura y disculpas. Emma las leyó en voz baja, con la voz quebrada, entendiendo por fin el amor que la guió en el silencio. El narrador concluye: en el perdón florece cuando la verdad se entreteje con la compasión.
al caer la noche. Ofrecieron una cena sencilla, sopa di palo, arroz y verduras del huerto trasero. Reunidos alrededor de la mesa, brindaron con vasos de agua, celebrando el hallazgo de su historia común. La llama de las velas danzó en sus miradas, renovando la promesa de no abandonar nunca más a quien corre en su sangre. El narrador cierra el bloque con emoción. En la plaza, en la comisaría y en la mesa familiar, Emma reconstruyó su pasado. Y Ana aprendió que el hogar no es un lugar, sino un lazo de verdad compartida. Si este reencuentro familiar encendió tu esperanza, suscríbete, porque la historia aún guarda secretos que esperan ser liberados. La luna brillaba ya cuando Ana encendió las luces en la vieja biblioteca de la casa familiar. Estanterías polvorientas conservaban libros olvidados, atlas y álbumes de fotos que narraban una historia previa a la tragedia. El narrador comenta a veces: la memoria colectiva de una familia se oculta tras volúmenes llenos de polvo. Ana y Emma se sentaron junto a la mesa central, portando lámparas de escritorio que proyectaban círculos de luz sobre un gran diario de la madre de Ana. En aquel cuaderno, hallado en el baúl meses atrás, guardaba entradas día a día, hasta la desaparición. Emma pasó las páginas con cuidado, reencontrándose con la niña que una vez fue, y el narrador susurra en el diario: es un eco del pasado que nunca se extinguen de pronto. Al llegar a la última entrada, ambas se estremecieron. Las últimas palabras de la madre hablaban de un pacto de silencio con un hombre poderoso, dispuesto a darlo todo para asegurar el futuro de Emma. El narrador subraya: a la sangre a veces obliga a callar, pero la verdad late más fuerte con el hallazgo en mano. Ana y Emma acordaron enfrentar al hombre mencionado, un antiguo benefactor de la familia, hoy desaparecido tras el escándalo. La búsqueda de su paradero tomó un nuevo impulso, pues desentrañar ese pacto era clave para cerrar el círculo de traición. El narrador reflexiona: al revelar la última sombra, es el paso más valiente. Al amanecer, Ana contactó al investigador privado, que primero siguió la pista de Emma. Juntos recorrieron oficinas gubernamentales, consultaron bases de datos y hablaron. Uno recordó haber visto al hombre subir a un avión años atrás, rumbo a un país sin extradición. El narrador comenta: a veces la justicia cruza fronteras para alcanzar a quienes creen huir de su propia conciencia. Mientras tanto, Emma exploró la casa y encontró una habitación secreta tras un estante móvil. Dentro halló objetos personales de su infancia, un oso de peluche sin ojos y una carta sin abrir. La leyó con manos temblorosas. Ana estaba dirigida a su madre y hablaba de un amor prohibido. Confesó la culpa y rogaba que, si algo le pasaba, protegiera. A Emma, el narrador enfatiza: la carta madreheya selló la promesa de nunca abandonar. Con esas evidencias, Ana y Emma presentaron un nuevo expediente a la fiscalía. La investigación internacional se activó. El narrador concluye: la verdad a veces viaja más lejos que el crimen. De regreso en la casa, decidieron plantar un rosal en el jardín, junto al columpio. Cada rosa simbolizaría un recuerdo sanado. Emma colocó la primera semilla en la tierra fértil. El narrador cierra este bloque: en cada pétalo florece el amor que ni el tiempo ni la mentira pudieron marchitar. Y en la rosa, la promesa de un mañana sin sombras. Si este acto de restauración te conmovió, suscríbete, porque la última página aún espera escribirse. 24 años de ecos ahogados convergieron en aquella mañana clara. Ana despertó con el canto de los pájaros, dispuesta a cerrar el último capítulo de su búsqueda. Frente a ella yacía la carpeta final a la carta secreta de su madre, las fotos, los registros y una sola dirección, escrita con tinta azul y temblorosa. El narrador susurra: en cuando la verdad arde, cada letra brilla como fuego en la tinta. El destino señalado era una finca en las afueras de la ciudad, propiedad de una fundación benéfica creada por el hombre que financió la red de adopciones.
Ana y Emma subieron al coche oficial que la fiscalía les proporcionó. Con el diario rojo apretado contra el pecho y la tía Isabel al volante, recorrieron la ruta de tierra que conducía al enclave. El narrador reflexiona: las carreteras del pasado nos llevan siempre de vuelta a nuestros mayores temores. Al llegar, hallaron una mansión neoclásica rodeada de olivos y cipreses. La verja de hierro forjado les dio la bienvenida. Con un chirrido punzante, una placa discreta señalaba a Fundación Esperanza Infinita. Ana bajó, sintiendo el peso de cada paso. Emma, junto a ella, recogió una rama de lavanda silvestre. El narrador describe la escena. La noble fachada contrastaba con el hedor del pecado oculto tras muros de mármol en recepción. Una asistente les ofreció café y galletas caseras. El aire olía a jazmín y la impoluta alfombra bordada amortiguaba el narrador comenta: incluso la crueldad puede anidar en el lujo más pulido. Las llevaron a un despacho lleno de estanterías, con libros de caridad y certificados de acciones filantrópicas. Allí esperaba un hombre de mirada cansada, rostro flaco y traje gris que imitaba el tono de la piedra. El narrador susurra: la vergüenza pesa más que los años. El hombre alzó la vista y reconoció a Emma en la foto. En su pulso se detuvo. Ana le mostró la carta en las palabras de su madre, implorando justicia. El hombre palideció y entregó un sobre con su firma. La confesión escrita de su implicación, salada, ante notario. El narrador enfatiza: la verdad obligó al verdugo a desnudarse. En palabras Mientras Ana leía la confesión, Emma encontró en un cajón una carpeta con testimonios de otros niños rescatados. La fundación, tras la caída de la red, dedicó parte de sus recursos a reparar daños. El narrador reflexiona: la redención, cuando nace del arrepentimiento, brota en gestos de reparación. Al caer la tarde, el hombre guió a Ana y Emma a un jardín secreto detrás de la mansión. Allí, un rosal solitario florecía junto a una fuente sin agua. Sobre una piedra tallada, leían para Emma: semilla de esperanza. Ana entreabrió los ojos, mientras Emma lloraba de alivio. El narrador concluye: la última pieza del rompecabezas emergió entre espinas. Si este desenlace estremeció tu corazón, suscríbete ahora, porque algunas historias deben ser contadas una y otra vez, para que nunca se repitan. El amanecer siguiente despertó la finca con un suave resplandor. Ana y Emma, ya liberadas del peso del secreto, recorrieron los jardines repletos de rosales, lavanda y cipreses que el antiguo benefactor había plantado tras el escándalo. Cada pétalo relucía como un recuerdo sanado. El narrador reflexiona: cuando el perdón brota, transforma incluso el terreno más árido en primavera. Antes del desayuno, Emma pidió mostrarle a Ana el invernadero contiguo. Allí, en bancales elevados, crecían hortalizas y hierbas cultivadas por niños rescatados de la red de adopciones. Bordes de tomillo y romero perfumaban el aire, y las hojas de espinaca relucían con el rocío matinal. El narrador comenta: la comida, al igual que la verdad, florece donde la semilla fue regada con compasión. En una mesa rústica dentro del invernadero, hallaron un libro de registro en apellidos tachados, junto a nuevos nombres, fechas de llegada y testimonios de quienes, al recibir ayuda, recuperaron el rumbo. Emma pasó las páginas con emoción. Ana la observó y entendió que la redención no solo llegaba al pasado, sino que se sembraba en el futuro de cada vida salvada. El narrador enfatiza: el ejemplo de un acto puede multiplicarse en 1000 gestos de esperanza. Más tarde, Ana convocó a la prensa y a las autoridades locales a una conferencia en los jardines. Frente al mapa de rutas de Fundación Esperanza Infinita, relató la odisea de una madre y una hija unidas por el destino. Voces de periodistas captaron cada palabra en la confesión notarial, las pruebas del asilo, el mural infantil
y la promesa de reconstrucción. El narrador detalla a la transparencia abrió una brecha en el muro del silencio. En medio de la audiencia, un grupo de exresidentes del asilo apareció por sorpresa. Cada uno portaba una llave antigua en testimonio de su paso por aquel lugar. Las entregaron a Emma, quien las depositó en una caja de madera sobre la mesa. El narrador reflexiona en cada llave. Guardaba un vínculo roto que, ahora roto, podía abrir puertas de libertad. Por la tarde, Emma organizó un taller de arte para niños vulnerables traídos de diversas comunidades. Bajo un toldo blanco, brochas y acuarelas aguardaban. Ella misma pintó un mural con la silueta de una niña sosteniendo un globo azul, el mismo color de su vestido favorito. El narrador describe a la inocencia recuperada, se expresa en trazos libres, sin fronteras. Mientras tanto, Ana se reunió con representantes de organismos de protección infantil. Firmaron un convenio de colaboración para replicar el modelo de rescate y acompañamiento de Esperanzao Infinitao en otras regiones. El narrador concluye: la justicia se sostiene cuando construimos redes que impidan la repetición del horror. Al caer la noche, en la sala principal de la mansión, organizaron una gala benéfica. Bajo arañas de cristal, voluntarios y ex-residentes compartieron un banquete sencillo en ensaladas de huerto, pan artesanal y un pastel de limón, hecho por Emma. Los aplausos acompañaron cada testimonio de superación. El narrador comenta: la celebración no era de lujo, sino del coraje humano. Antes de retirar, Ana y Emma subieron a la torre de observación. Allí, bajo un cielo estrellado, contemplaron la finca iluminada. Ana abrazó a su hija y recordó las palabras del narrador en la verdad destella más que 100 estrellas. Emma, con voz suave, dijo que por fin se sentía completa. El narrador cierra el bloque en cada jardín restituido, en cada niño rescatado, la herida vibra y renace, y madre e hija, unidas, son faro y refugio para quienes aún buscan su propia verdad. Ansí este renacer te tocó en el alma. Suscribí, porque la historia aún extiende sus raíces. A la mañana se alzó con un cielo diáfano, como si el mundo celebrara el fin de una historia rota. Ana y Emma bajaron al comedor principal, donde un desayuno de frutas frescas y pan recién horneado aguardaba en mesas largas. El narrador observa en el pan compartido, simboliza el lazo recuperado entre madre e hija tras el desayuno. La tía Isabel presentó a Ana y Emma a un grupo de psicólogas infantiles que colaboraban con la fundación. Cada profesional abrazó a Emma con ternura y presentó un diario terapéutico, en páginas en blanco, listas para llenarse de emociones y recuerdos. El narrador enfatiza la sanación, llega con palabras escritas y cuerpos escuchados. En el jardín central, el hombre que concedió la confesión notarial plantó junto a ellas un olivo joven, simbolizando paz y perdón. Ana vertió agua en la raíz, mientras Emma colocaba un manojo de lavanda en el hoyo. El narrador comenta: en sembrar un árbol es perpetuar la esperanza en el futuro. Amegia Utagji. La fundación organizó un taller de formación para fuerzas de seguridad y trabajadores sociales. En el auditorio se proyectaron imágenes del mural infantil descubierto en el asilo, documentos forenses y testimonios de víctimas rescatadas. El narrador reflexiona: en educar a quienes protegen a otros, fortalece la red de prevención. Mientras tanto, Ana caminó junto a Emma hacia la fuente seca del jardín trasero. Allí vertió una copa de agua en el centro de la pila vacía y murmuró una plegaria por todas las madres que aún buscaban ausencia. El narrador susurra. El silencio de la fuente recogía el dolor del pasado y lo vertía en un gesto de redención. Al caer la tarde, los voluntarios organizaron un festival de luces en el huerto de aromáticas y hierbas, guirnaldas de lámparas,
LED colgaron de los árboles, y niños liberaron farolillos de papel al cielo. Cada luz ascendía como un deseo cumplido en reencuentro, justicia, amor restaurado. El narrador de Scribe la noche se convirtió en un lienzo de destellos, recordando que la verdad ilumina incluso las sombras más densas en el gran salón. Emma tomó el micrófono para leer una carta dirigida a su madre biológica y a la mujer que la crió sin saber su historia verdadera. Sus palabras, cargadas de emoción, contaron el viaje desde la confusión hasta la certeza del amor incondicional. El narrador concluye: la voz de quien fue niña desaparecida resonó con la fuerza de 1000 corazones cuando el festival llegó a su fin. Ana y Emma subieron a un mirador, contemplaron las luces de la finca y el murmullo lejano de la música. Ana abrazó a su hija y, con la voz quebrada, dijo que por fin el vacío se llenaba. El narrador cierra con esperanza de la desaparición al reencuentro, de las sombras al amanecer. Madre e hija tejen un nuevo destino con hilos de verdad y perdón. Si este final encendió tu fe en el poder del amor y la justicia, suscríbete ahora, porque hay historias que trascienden el dolor, y tú puedes ser el guardián de que nunca se olviden.